Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial. Hoy, día de Shabbat, estamos en la reunión de varones Kadosh. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre les brindo una cordial bienvenida. Estamos en nuestro estudio de la palabra en el libro de Teilín, libro de los Salmos, y hemos avanzado ya en varios de los Salmos. Decidimos hacer un bloque completo del Salmo 90 al Salmo 100. Ha sido muy, pero muy apasionante este tema. Y vamos justamente para el día de hoy en el Salmo 94. Les sugiero, mis amados varones Kadosh, a los hermanos que nos acompañan hoy en vivo desde el tiempo de Shabbat, muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana, Padre Eterno, te buscamos. Buscamos tu palabra, tu dirección, tu Kadosh Torah. Les sugiero a todos mis amados hermanos, tengan por favor disponible siempre a su mano, por favor, su Torah, su Biblia, su Tanakh. Tengan por favor disponible siempre a mano un diccionario bíblico, lo mejor que puedan en un diccionario bíblico. Ojalá en lo posible un diccionario bíblico hebreo-español también, muy importante. Tengan a su mano, por favor, la concordancia, que también la utilizamos con mucha frecuencia, y desde luego, papel y lápiz. Su agenda de notas, tome notas de todo lo que más pueda, mi amado, por favor, le invito, vaya a su Biblia, vamos al Salmo 94, Teilín 94, y de paso, por favor, les pido, subrayen. Saben, siempre insisto con mucha frecuencia, mis amados hermanos, en el hecho de tener una agenda de notas. Yo quisiera enseñarles aquí en mi biblioteca, tengo un muy buen número de agendas de notas de hace muchos años. Agendas de notas de enseñanzas que he recibido, de enseñanzas que he compartido. Y saben, mis amados, uno nunca sabe en qué momento, en qué lugar, a dónde el Eterno nos disponga, podamos necesitar un mensaje, podamos necesitar un estudio, podamos necesitar una palabra. Y siempre cuando yo estoy haciendo mis estudios, recuerdo en algún tiempo, en algún momento recibí esta palabra y voy a mis agendas de notas y reviso esos mensajes y son extremadamente importantes. Muy bien. Vamos, por favor, acompáñenme, mis amados varones Kadosh, al libro de Teilín. Vamos a estar en el Teilín 94 y por supuesto demos una lectura básica al contexto. Ustedes saben que como tarea tienen en casa durante el transcurso de la semana, espero que la semana les haya dado el tiempo, 5 minutos, de leer el Salmo 94 para esta semana. Y no solamente leerlo, recuerden que nuestra tarea es evaluarlo, hacer auditoría, dice la pastora Pili, hacerle una auditoría. Empezando por el título del Salmo 94, que es bien interesante. Oración clamando por venganza. Pareciera ser que el título tenemos que hacerle un cuestionamiento con el respeto y honra de la palabra, no por cuestionar la palabra. Me refiero al título. Recordemos que los capítulos, los pasuk, los versículos, así como los títulos, pues realmente no corresponden al original. Todo esto se ha ido haciendo, se ha ido implementando en el original para, digamos, para tener mejor comodidad en cuanto a la lectura, en cuanto al texto, a la comprensión también de la lectura. Pero este título me ha llamado tremendamente la atención. Oración clamando por venganza. Ese título, de hecho, tenemos que entrar haciéndole una auditoría de manera inmediata, porque recordemos que la palabra venganza, estoy leyendo aquí en el diccionario bíblico, nos dice que es una manera de desquitarse contra otra persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. Vengarse se interpreta como equilibrar la balanza y ello tiene como consecuencia muchos aspectos. Entonces esa venganza es una reprimenda que se ejerce sobre una persona o un grupo de ellas por una acción que es percibida como mala o dañina. El sujeto que se siente afectado decide vengarse y concreta una especie de reparación por el daño. La venganza, por lo tanto, aparece como un desahogo. Observen esto tan interesante, y esto lo repito, lo estoy tomando del diccionario, para que entendamos que este título en particular del Salmo 94 nos deja una inquietud. ¿Es necesario que nosotros oremos por venganza?
debemos albergar venganza en nuestro corazón, porque la palabra del Eterno dice, mía es la venganza. No es venganza, no es de los hombres los que tenemos esa tarea. Vamos a la lectura y luego entramos a los detalles. Teilim 94 da comienzo, dice, Adonai Elohim de las venganzas, Dios de las venganzas. Muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Adonai, se gozarán los impíos? Qué buena pregunta, porque estoy completamente seguro que en algún momento te has hecho o nos hemos hecho esta pregunta. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Adonai, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Esa palabra subráyela por favor. Aquí en el verso 4 subraye por favor la palabra vanagloria y la palabra iniquidad. Verso 5. Iniquidad. A tu pueblo, oh Adonai, quebrantan, y a tu heredad afligen. Y a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya, por favor, en el verso 7 tenemos que hacer un stop, subraye esta palabra, no verá ya, ya lo veremos en el original hebreo, ni entenderá el Elohim de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, esa palabra fatuos tenemos que revisarla. ¿Cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Adonai conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, vanidad de vanidades. Bienaventurado, esa palabra bienaventurado la hemos resaltado en varias ocasiones, por favor subráyela, porque es muy importante tenerla presente. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges. Y en tu ley, aquí la palabra ley es la Torah, en tu Torah, de la palabra yará, que significa instrucción, nos dice, y en tu Torah lo instruyes, ahí está, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Por favor, el impío se cava el hoyo. Verso 13. Verso 14. Porque no abandonará Adonai a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Verso 16. ¿Quién se levantará contra los malignos? Aquí recordemos que esta pregunta la está haciendo Moshe, que es el autor de este texto, y dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Adonai, pronto moriría, mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Adonai, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se junta contra el justo, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Adonai me ha sido por refugio. Amén. Esto ya lo hemos visto. Esta palabra refugio aparece con mucha frecuencia. Y recordemos que refugio, lo vimos en otro estudio de Salmos, que el refugio hace referencia a algo totalmente temporal, algo de paso. Ha sido mi refugio, es decir, que en el momento más difícil, cuando estamos en circunstancias adversas, tenemos un refugio allí inmediatamente al cual recurrir, que es el Eterno, pero no refugiarnos desde el punto de vista temporal, sino tener un refugio permanente. Y mi Dios, mi Adonai, mi Elohim por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Adonai, nuestro Elohim. Muy bien, mis amados. Pues es un texto maravilloso. Hice una lectura pues un poco rápida. Lo interesante de que usted lea en casa cuando tiene su tarea de hacer este ejercicio de lectura. Recuerden leer
es comprender la lectura, revisarla 2, 3 veces muy lentamente, hacer puntos y comas, establecer el porqué de cada palabra, a quién va dirigida, qué es lo que realmente nos quiere expresar. Así es que vamos a desglosarlo un poco más en detalle. Oración clamando por venganza. La palabra venganza en el hebreo es nekama. Y esta palabra venganza, repito, nos habla de que hacemos justicia por nuestra propia cuenta, a nuestra propia manera. Y esto nos recuerda también un poco aquella expresión típica de la ley del talión. ¿Recuerdan la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el que la hace, la paga. El que me hizo esto, me pagará esto. Y la manera como nosotros pretendemos compensar un daño causado es haciendo o pagando de la misma manera como fuimos afectados. Repito eso más que concepto jurídico o bíblico o toraico, es un concepto acerca de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Mataste a un familiar, mataré a un familiar. Me robaste el ganado, te robaré el ganado. Cosas por el estilo. La venganza. Pero la venganza de los hombres siempre será una acción que trae como consecuencia una perversión, una maldad. Es decir, si tratamos, repito, de tomar por nuestra propia fuerza la justicia, no somos justos, porque el único justo es nuestro juez, justo. Adonai, Adonai de las venganzas, mía es la venganza, dice Adonai. Y vemos entonces que en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, por cuanto todos pecaron, dice Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Adonai. El corazón del hombre tiene una acción de pecado. Por eso, cuando el hombre hace justicia por su propia mano, siempre será una justicia, si puedo decirlo, malévola. ¿Por qué? Porque su justicia no está desde un punto de vista ecuánime, desde el punto de vista justo, sino desde el punto de vista de vengarse, causarle mal a otra persona. Entonces dice el texto, muéstrate, dice Moshe, muéstrate, Dios de las venganzas, muéstrate. Y esta muéstrate aquí nos habla de que está Moshe clamando al Eterno que la Shekinah, que la grandeza, que la justicia divina se haga presente frente a todo lo que esté pasando. Es interesante y quiero mencionarlo solo a título de recordar un poco cuando clamamos por justicia divina. Muchos de ustedes seguramente recordarán, mis amados hermanos, muy seguramente, el famoso día 11 de noviembre, el 9/11, como quedó para la historia, el famoso 9/11, cuando el atentado a las Torres Gemelas. Más que atentado, tenemos que decirlo, la destrucción y muerte de las Torres Gemelas. Si usted por un momento piensa justamente ese día, a esa hora, usted dónde se encontraba, es un punto en el que toda la humanidad tenía o tiene presente aún hasta el día de hoy. Yo recuerdo justamente que ese día, 11 de noviembre, estábamos Camilo y yo, mi hijo Camilo y yo, viajando sobre la ruta del 85 al sur en dirección a la Florida, en dirección hacia Georgia. Y veníamos repentinamente en radio, escuchamos la noticia y estuvimos en radio todo el recorrido de 3, 4 horas de camino escuchando esta tragedia. Pero recuerdo que dentro de las transmisiones que habían, se hizo una presentación de una mujer, hija del reverendo Billy Graham. Su hija Ana fue entrevistada por alguno de estos canales americanos y le hicieron una pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ante una situación tan trágica como la que estamos viviendo en este momento con el tema de las Torres Gemelas? ¿Dónde está Dios? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y Moshe, como lo vemos, hacía esa pregunta. Manifiéstate, muéstrate, déjate ver en tu gloria, en tu poder, en tu omnipresencia, en tu omnipotencia, en tu omnisciencia, muéstrate. Y la respuesta de esta mujer, una mujer de Dios, ella dijo, Dios no está presente en el lugar donde la gente no quiere que esté.
Explíquese, dijo el presentador, el periodista. Los Estados Unidos de América aproximadamente, por favor corríjame, pero para dar una fecha aproximada, hacia los años de 1960, determinó una ley del país, del gobierno, que la Biblia, nuestro texto de estudio, la Biblia, la palabra, debía desaparecer, entre comillas, debía salir de las escuelas, debía salir de los lugares públicos. No es permitido leer una Biblia en la escuela, en los lugares públicos, en muchos sitios. No es permitido que una persona tome una Biblia. Y de hecho lo viví por experiencia personal en un viaje que hacía en una ocasión hacia la ciudad de Washington, justamente. Recuerdo que íbamos mi esposa y yo en un vuelo muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana. Y recuerdo que al ubicarnos ya en nuestra respectiva silla en el avión, pues siendo muy temprano en la mañana, quisimos hacer un momento de oración como un devocional de la mañana y saqué mi Biblia, justamente esta Biblia que tengo en mano, saqué mi Biblia y abrimos un texto para darle lectura y no apenas acabamos de empezar a leer, cerramos nuestros ojos para tomar un momento de oración y recuerdo que repentinamente alguien tocó a mi hombro y era la asistente de vuelo, la azafata, y me dijo: disculpe, señor, no está permitido, por favor, cierre ese libro, guárdelo porque no lo puede leer aquí. Es interesante al comentario que estoy tratando de llevar, cómo la hermana Anna Graham manifestó. La Biblia, la autoridad, la palabra fue sacada de las escuelas, fue sacada de los lugares en general, está prohibido, es prácticamente casi un delito tener una Biblia en los lugares públicos. Entonces, ¿cuándo se suceden este tipo de tragedias? La primera pregunta que al periodista importante de la nación se le ocurre hacer es: ¿dónde está Dios? Pues bien, no está en el lugar donde no lo quieres tener. Dios no está en el corazón de aquel hombre en el que su corazón está endurecido por la vanidad, la vanagloria, el pecado. Dios no quiere estar en ese corazón, a menos, como dice Romanos 19, como dice Apocalipsis 3:20, a menos que tú le permitas entrar y Él haga esa transformación de tu vida, entonces Él estará presente. Todas estas tragedias se ocurren y se suceden porque hemos sacado la autoridad, bueno, no digo comillas, el ser humano no tiene la autoridad de sacarlo, pero tampoco Él va a estar presente donde no le desean. Así es que lo primero es que nosotros lo recibimos. Por eso Romano nos dice: si nosotros lo confesamos con nuestra boca, si nosotros declaramos que Él es el Padre de mi vida, el autor, el dueño de mi vida, entonces Él estará ahí presente y la presencia del Ruach Kodesh estará presente igualmente allí, porque en ese momento nosotros damos esa apertura. Dice Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta y me permite pasar, entonces yo entraré. Bueno, muy bien. Aquí vemos entonces en esta porción, repito, del Salmo 94, cómo Moshe está solicitando que haya una justicia divina. Les sugiero, mis amados varones Kadosh, ustedes tan juiciosos, tan aplicados con sus tareas, con sus estudios bíblicos, toraicos, amén. Por favor, haga un paréntesis en su semana y haga, por favor, una búsqueda, estudie, vaya con su diccionario. Yo la verdad parece que estoy un poco a la antigua, pero para mí el diccionario bíblico es fundamental, es extraordinariamente importante. Yo sé que hoy podemos buscar mucho más rápido en internet, pero busque, como quiera hacerlo, pero busque el texto que haga referencia a la justicia divina. Hay mucho tema que tratar, no puedo hacer el paréntesis acá porque sería un paréntesis de 1 hora, pero por favor usted haga su tarea en casa y estudie acerca de lo que es justicia divina, la justicia justa, la correcta, la justicia de Adonai. Verso 2: engrandécete, oh juez de la tierra. Observen esta palabra, Elohim. Recuerden que la palabra Elohim nos habla de un líder, nos habla de un juez, amén, nos habla de un malach también. Desde ese punto de vista dice: engrandécete, manifiéstate, muestra tu justicia divina, oh juez de la tierra. Recordemos que la justicia de Adonai es una justicia justa. Y esto es muy interesante. Yo quiero ir lento en este punto porque, repito, la justicia de Adonai no es la justicia del hombre. El hombre tiene una justicia con un corazón
entenebrecido. El hombre quiere hacer justicia con un corazón vengativo. El hombre quiere hacer justicia con un corazón de malicia. Pero el juez justo, Adonai, hace justicia, una justicia justa, recta, verdadera. Y vemos cómo hoy, cuando, por ejemplo, una persona ha cometido algún tipo de acción dolosa o delictiva, para decirlo de otra manera, y va a una condición de cárcel, pero finalmente paga su condena, sale según la justicia de los hombres, y sale de esa condena o de esa situación y es libre. Ahora, aún saliendo y habiendo cumplido con esa responsabilidad jurídica, aún todavía hoy los hombres en su justicia humana, en su corazón pecaminoso, aún le mirarán y lo tildarán y lo establecerán como lo que fue. Pero hay algo muy hermoso, mis amados hermanos. En Adonai Él ya no mira nuestro pasado. En Adonai Él pagó un precio de cruz, un precio de sangre por la libertad, por hacernos libres. Y cuando nosotros conocemos la palabra y conocemos que ahora somos libres, entonces nuestro pasado no existe más. ¿Por qué? Porque Él cada día nos da la oportunidad para renovarnos, nos da la oportunidad para ser transformados. Recuerden ese lema que uso con tanta frecuencia: cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y si yo pensaba como el mundo piensa, si yo actuaba como el mundo actúa, si yo miraba como el mundo miraba, el Eterno me llama a una techuvá y a un arrepentimiento, no a un remordimiento, a un arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, entonces yo ahora veo con los ojos de Adonai, pienso con la mente de Adonai, camino con la mente de Adonai. Sin embargo, mis pensamientos no serán los pensamientos de Adonai. Yo no puedo de ninguna manera hoy, por mucho estudio teológico, escritural, doctrinal que pueda tener, títulos y maestrías y demás en materia teológica, yo no puedo de ninguna manera pretender el entender la mente de mi Padre, porque Él es el creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo cuanto existe. Por lo tanto, con todo respeto a muchos hermanos que son maestros y conocedores de tanta Torah y de tanta palabra, amén, pues obviamente tenemos que estudiar y prepararnos, pero comprender o entender siquiera un mililitro, un milicentímetro de la mente de Dios, definitivamente para el ser humano será imposible. Oh juez de la tierra, tú eres justo. Da el pago a los soberbios. Y esta palabra soberbios, vaya por favor a su diccionario, busque ese significado de la palabra soberbio, porque necesitamos tener claridad qué significa la palabra soberbia. Estoy tratando de buscar aquí ahora mismo qué significado puedo encontrar acerca de la palabra soberbio. Y concluye esto: que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial, y lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Es una característica que tiene que ver como orgullo, engreído, arrogante, altivo, altanero, engañoso, divo o presumido, grandioso, a ver qué otros significados hay, magnífico, admirable, espléndido, fogoso, arrebatado, violento. Todo esto nos habla de una persona soberbia. Y una persona, la palabra soberbia de por sí viene de la palabra latín superbi, que significa que uno se valora por encima de los demás. Presume de sus propias cualidades, menospreciando a las personas a nuestro alrededor. Entonces, engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Esa persona orgullosa, esa persona altiva, esa persona presumida. Pero hay un significado mucho más interesante aquí en el concepto de soberbio. Por favor, présteme mucha atención. Nos habla de ladrón, hurto o robo. Una persona soberbia es una persona que roba, es una persona ladrón, es una persona que hurta. Y esto inmediatamente, viendo este estudio del Salmo 94, Teilín 94, vino a mi corazón de inmediato leyendo este texto de significados de la palabra soberbio. Vean por qué es tan importante tomar cada palabra y desmenuzarla.
porque vino inmediatamente a mi corazón el texto tan conocido que todos, por supuesto, recordamos. Estoy seguro que no hay un solo creyente que no lo recuerde, por revelación o por persecución, dice la pastora Pili. Pero dice Malaquías capítulo 3, verso 10, dice esta palabra: porque todos vosotros me habéis robado. ¿Ven? Soberbia. Nos habla de soberbia. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Todos me habéis robado. Y cuando nosotros quitamos, robamos, hurtamos y nos hacemos ladrones, orgullosos, engreídos, presumidos, altaneros, engreídos, arrogantes, y le quitamos la gloria al Eterno, queriendo nuestra propia vanagloria, y le quitamos lo que le pertenece a Él, y hacemos usufructo de eso, porque yo no doy porque quiera pedir, yo doy porque ya recibí. Entonces, del 100% que el Eterno me entrega, Él me pide que le entregue o le remunere un 10. Y esa remuneración es simplemente como un acto de obediencia. Yo no entiendo entonces cómo nosotros creyentes somos creyentes en lo que nos sirve, nos conviene, nos parece, con lo que yo en mi razonamiento humano estoy de acuerdo, pero con aquello que no me parece, con aquello que no estoy de acuerdo, porque es que yo no estoy de acuerdo a este concepto, entonces no lo hago. Y sin embargo, yo quiero vivir una vida de bendición, quiero vivir una vida conforme a la enseñanza de la Torá, vivir una vida de bendición en todo el sentido de esplendidez, de salud, de prosperidad, comillas, con toda esa palabra prosperidad la tengo que tratar con mucha prudencia, porque cuando siempre hablo de prosperidad o la gente habla de prosperidad, pensamos en los millones de dinero en el banco. No, la salud es una prosperidad, una armonía de familia es una prosperidad. Veía un texto en estos días: una familia unida es una familia rica. Y eso para mí es más que suficiente, porque soy extremadamente rico. Y tengo una familia unida, mis hijos, mi esposa, mi hogar, nuestra congregación, la Keilah, con sus altos y bajos, pero hay bendición. Entonces la palabra soberbios tiene un gran poder aquí. Verso 3, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Adonai, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo toda esta gente que vemos en nuestros alrededores, narcotraficantes, guerrilleros, secuestradores, extorsionistas, falsificadores, yo no sé, cualquier tipo de gente, empresarios que han logrado fortuna a través de acciones dolosas, engañosas, malintencionadas, etcétera? Y hasta cuándo, se pregunta Moshe, hasta cuándo los impíos, oh Adonai, se gozarán. Pareciera ser que disfrutan de los yates, el avión privado, el helicóptero, sus edificios, sus tierras, sus ganados, sus fincas, su riqueza. Pero mi amado hermano, ¿cuántos de ustedes hoy, seguramente al igual que yo, conocen a mucha gente que ha tenido fortuna? Y es que no es que sea inapropiado tener fortuna. Abraham era un hombre extremadamente rico, Isaac, Jacob, nuestros padres fueron extraordinariamente adinerados, pero ellos invertían su dinero en el propio trabajo ministerial, en su gente. Hoy los hombres se han enriquecido económicamente, pero ¿cuántos de esos hombres enriquecidos que usted pueda conocer económicamente están viviendo vidas absolutamente infelices, que estarían dispuestos a entregar todos los millones de millones de millones por tener un tiempo de shalom, una armonía de familia, una familia de hogar? ¿Cuántos hombres conocemos por noticias? Hombres que han, el hombre más rico de tal, según la revista, de los hombres más ricos del mundo, y entre esos hombres ricos del mundo aparecen 3, 4 narcotraficantes multimillonarios. ¿Dónde están? O presos o bajo tierra, han sido asesinados. ¿Y qué le sirvió toda su riqueza? Absolutamente de nada. Verso 4. Bueno, veamos algún texto aquí para ir avanzando con este tema de los impíos. Recuerden que aquí la palabra impío en la concordancia es la concordancia
7563, la palabra impío tiene que ver con rasha. Esa palabra rasha la hemos mencionado en varias ocasiones. Nos habla de malos, del delincuente. Vamos un momento, por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Acompáñeme al primer libro de Juan. Por favor, usted tome nota de los textos bíblicos que vamos desarrollando. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 4. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice esta palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción a los misbot. El pecado es la infracción a la Torá. Por favor, vaya a ese texto, primer libro de Juan, capítulo 3, verso 4. Muy bien, avancemos. ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Aquí está hablando de esa acción que el ser humano tiende a desarrollar con tanta frecuencia, en el sentido de hablar, vanagloria, hablar vanidad, hablar la shonará, hablar la calumnia, la crítica, la murmuración, ese pecado tan dañino que el ser humano tiene de hablar del otro, de hablar de la gente, de hablar del gobierno, de hablar de la economía, de hablar del jefe, de hablar del esposo, de hablar de la esposa, entre comillas, a propósito de que toco este tema. Cuán delicado es, mis amados hermanos, varones kadosh, que no sea el caso de ustedes de ninguna manera, por favor, que un varón kadosh nunca se le ocurra, por desgracia, siquiera por casualidad, hablar mal de su esposa ayuda idónea. Usted me dirá, pues pastor, es que la mía de idónea no tiene nada, más bien es todo lo contrario. Pero mi amado hermano, nunca permitas que tus labios se abran para hablar mal, digo en todo el mal sentido de la palabra, de una esposa. Un hombre varón, un varón kadosh, un hombre de Dios, nunca habla mal de su esposa, ni la coloca en una mala posición, o la degrada en cualquier circunstancia, en la orden de su casa, peor aún si se trata de asuntos de intimidad. Por favor, varones, prohibido absolutamente delante de Adonai. Como varones, un hombre verdadero, un hombre, no habla mal de su esposa. Y aquí dice, ¿hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Esta palabra vanagloria es muy interesante, pero muy interesante, porque hablamos del orgullo y la vanagloria tiene que ver con eso, con el hecho de que nosotros nos tomamos para sí la gloria de Adonai y queremos ser más que otros y presumir más que otros, e incluso a mí en lo personal me impacta mucho, nosotros como emigrantes en Estados Unidos, con donde vivimos una relación de comunidad latina o hispanoamericana, si puedo decirlo así, de diferentes naciones en español. Y es impresionante que siempre la pregunta es: ¿de qué país tú eres? ¿De qué país tú eres? Y es de: soy de tal país, soy de tal país, soy de tal país. Y hay muchos casos en que hay algunos que se presumen que porque esta persona es de tal país o de tal país, o es menos o yo soy más que otra persona porque soy de este u de otro país. Cualquiera que sea la nacionalidad, cualquiera que sea el país de origen, no hay alguien más o alguien menos importante. No es más importante un argentino que un chileno, no es más importante un uruguayo que un argentino, no es más importante un colombiano que un mexicano, no es más importante un mexicano que un nicaragüense, no es más importante un nicaragüense que un guatemalteco. Por favor, somos hijos de un mismo Padre, somos una comunidad, somos una creación. ¿Hasta cuándo entonces la vanagloria nos pone en ese lugar de hacer distinción de países o de personas? ¿Hasta dónde llega esa iniquidad? Dice la palabra, iniquidad. Iniquidad. Vaya un momento conmigo, por favor, al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán impíos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por favor, miren esta lista: traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Adonai, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos delete, delete, bórralos, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas simples están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que, bueno, hasta el verso 7 en segundo libro de Timoteo capítulo 3, para dar una mejor definición de lo que aquí está hablando de vanagloria. Mira cuántas definiciones nos da el segundo libro de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, respecto de la vanagloria y que hacen iniquidad. Recuerden que esa iniquidad tiene que ver con maldad, esa iniquidad tiene que ver con injusticia también, esa iniquidad tiene que ver con pecado. ¿Qué hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Adonai, quebrantan, a tu pueblo lo quebrantan. ¿Cómo lo quebrantan? Criticándolo, murmurándolo, acusándolo, juzgándolo. A tu heredad afligen. Y recuerden que aquí estamos hablando, repito, de lo que es la Shonara. Ese ejemplo de la Shonara que practicamos en las reuniones para matrimonios viene a mi corazón. Cuando tomamos una almohada, un cojín, una almohada, y lo abrimos y soltamos todo su contenido, si es una almohada de plumas, y hacemos ese reguero de plumas, esparción de plumas, y posteriormente ese es el chisme, esa es la calumnia, eso es lo que dice aquí la palabra, y afligen a tu heredad con la shonara, con la palabra, con la vanagloria, con todo este asunto que hemos mencionado primera de Timoteo. Cuando pretendemos recoger todo ese esparcido de plumas, nos daremos cuenta que por más que tratamos de hacer un mejor trabajo, definitivamente siempre quedarán residuos, siempre quedarán residuos. ¿Y qué hacen? Afligen ¿a quién? A la viuda y al extranjero. Matan a los débiles, a los huérfanos que quitan la vida. Y aquí vemos que es interesante porque nos habla en varias ocasiones, la Biblia nos habla de cómo proteger a la viuda, cómo proteger al extranjero y cómo proteger a los huérfanos. Débiles los considera la palabra, son personas que no tienen cómo ayudarse en muchas áreas, por lo tanto necesitamos estar protegidos. Vemos que ahora viene el verso 7. Estoy buscando aquí en mis libros, mi libro de Salmos. No lo tengo disponible aquí a mi mano, el libro de Teilín. Pero por favor, vamos al verso 7 porque aquí tengo que hacer una puntuación. En el libro de Teilín, si usted tiene el libro de Teilín en su original hebreo, por favor, voy a ver si en esta versión hebraica también lo trae. Va a notar el texto, dice, el verso 7, no verá ya, ni entenderá el Elohim de Jacob. En el verso 7, en el original hebreo, aparece la palabra Yod-Hei. No verá Yod-Hei, no aparece Yod-Hei, Bad-Hei. Es decir, no está presente el tetragramatón, solamente aparece la palabra Yod-Hei. Y algunos comentaristas que hacen referencia a este tema nos dicen, tenía mi libro de Salmos, siempre algo me sucede, se me movió a algún lugar. Bueno, quería mostrarles, pero usted sabe de qué estoy hablando. En el libro de Salmos, en el capítulo 94, verso 7, solamente nos aparece, en español tenemos la palabra Ya. En hebreo tenemos la palabra, las letras del alefato hebreo, la Yod y la Hei. 10, el libro, la letra Yod vale 10, la letra Hei vale 5. Recuerden que es las dos primeras letras del tetragramatón, que es Yod, Hei, Bad, Hei. Esto lo han tomado algunos hombres para dar respuesta a lo que vimos al principio. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está en el cielo, en las alturas, en la creación, en el reino.
pero no está en la tierra, por eso solamente aparece la mitad. Él está en control de todo, pero no está en la tierra. Es una explicación hebraica que encontré en el libro de los Salmos y me pareció interesante y solamente la quiero mencionar. Dice entonces el verso 7, y dijeron, no verá ya ni entenderá el Elohim de Jacob, porque recordemos que aquí también hay una corrección en nuestra versión en español. Jacob, sabemos que es el patriarca, pero en el original viene el nombre Israel, no el nombre de Jacob. Recuerden que su nombre fue cambiado. Vamos a entenderlo. Y dijeron, no verá Yod-Hei ni entenderá Adonai de Israel. Recordemos que el nombre de Jacob viene de el talón, ¿recuerdan? Y el talón es la parte más baja del cuerpo humano. De allí, de ese talón, viene el nombre de Jacob, Israel posteriormente. Y lo que significa es que de lo más bajo se levantará un pueblo que no era pueblo, pero que ahora es un pueblo y que ha crecido y que ha sido formado en un pueblo que ya no es pueblo, sino que ahora es una nación y que se ha esparcido por todos los puntos de la tierra. Muy bien, entended, necios del pueblo. Y aquí esta palabra entended tiene que ver con la verdad, con el emet, con or, con luz. Cuando nosotros vemos la luz, no estamos en oscuridad. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Y vosotros, fatuos, esta palabra fatuos, hermanos, me parece que es importante que le hagamos también una auditoría a la palabra